Elaborar una propuesta de investigación. Capítulo 1. El problema de investigación. La experiencia con estudiantes que requiere plantear una propuesta de investigación permite apuntar que, por varias razones, el primer capítulo es la parte más difícil. Se empieza a conocer un tema, luego a identificarse con una situación problemática con las posibles variables de estudio, las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema y las fuentes de información. Esto conlleva un trabajo de muchas horas, no solo en la búsqueda de información, sino también en el planteamiento por escrito del primer capítulo de la propuesta o anteproyecto de investigación. Con el propósito de organizar la información, se presentan 3 apartados del tema de investigación: la formulación del problema y los objetivos y metas. El tema de investigación: identificar e identificarse con el tema de estudio, con el problema por investigar y plantear los objetivos y metas del proyecto de investigación. Es una tarea difícil. En la selección de un tema en el ámbito educativo se debe reflexionar acerca de los aspectos tales como la afinidad del tema, la relevancia y originalidad del tema, la viabilidad para desarrollar el tema, la motivación, metodologías específicas, generalizar o descubrir, interpretar el impacto educativo y sociocultural del proyecto. 2. Identificación del problema. El propósito fundamental del problema de investigación es determinar qué es lo que se quiere investigar, objeto de estudio, por qué es importante realizar esa investigación y para qué se realiza ese estudio, es decir, qué se pretende resolver o aportar con ese estudio. 3. Definición del problema. Se organiza la información en 4 puntos: acercamiento al problema de investigación, definición del problema, planteamiento del problema y planteamiento de objetivos y metas. Formulación del objetivo general. Se formula un objetivo general con base en el problema de investigación. Se expresa el propósito general de la investigación. Se responde a la pregunta que se va a investigar y se busca con la investigación. Formulación de los objetivos específicos. Se derivan del objetivo general, plantean lo que se pretende lograr de las variables de estudio y su interrelación. Expresan los alcances que se persiguen y quien investiga debe preguntarse cómo llegar al objetivo general. Planteamiento de metas. Pueden plantearse una o más metas por cada objetivo específico. El segundo capítulo de la guía para elaborar una propuesta de investigación es el marco conceptual, el cual trata sobre el analizar, exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, investigaciones que sustentan el objeto de estudio y sus variables. Según Méndez, 1998, es la descripción de los elementos teóricos planteados por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. Es decir, el marco teórico implica la adopción de una teoría y el marco conceptual está constituido por los diferentes conceptos involucrados en las variables, en este caso con los objetivos. El objetivo es el siguiente: plantear los pasos para elaborar un marco conceptual de la propuesta de investigación. Los temas de estudio se dirigen hacia las variables, la revisión bibliográfica con un sentido crítico e información relevante para el estudio. Para elaborar el marco conceptual se debe seguir 3 pasos, que son los siguientes. El propósito del marco conceptual, el cual es ubicar el problema y el resultado de sus análisis dentro de un conjunto de conocimientos existentes y orienta en general el proceso de investigación. Ayuda a precisar y organizar los elementos incluidos en el problema de manera que se evidencien acciones concretas. Concibe su estructura como un sistema conceptual integrado, es decir, que todos los conceptos, hechos, hipótesis y supuestos deben relacionarse entre sí y con el problema de investigación. Segundo paso:
Las variables de hipótesis del marco conceptual. Estos son elementos o características o atributos que se desea estudiar en el problema planteado. Se enuncian de manera conceptual en un nivel de abstracción y generabilidad. Las hipótesis explican anticipadamente los fenómenos o hechos variables que le permitan al investigador acercarse a la realidad. Tercer paso, los pasos para elaborar un marco teórico. El marco conceptual es la revisión bibliográfica antes, durante y el proceso de redacción del mismo, cuya revisión bibliográfica debe ser exhaustiva y por medio de una lectura crítica del material. Existen tres tipos de fuentes de información. El primario, que es la información directa. El secundario, que es la información procesada o reprocesada, como son los videos, películas, congresos, libros, textos o tesis. Y las fuentes terciarias, que vienen a ser las fuentes de segunda mano, como son los documentos que reúnen nombres, títulos de revistas, boletines, etc. Procedimiento metodológico. Taylor y Bogdan en 1986 definen el paradigma como un conjunto de creencias y actitudes compartidas por un grupo de científicos. Por su parte, la metodología es la que designa el modo en el que se enfocan los problemas y se buscan respuestas. El método como un conjunto de operaciones y actividades que se realizan de una manera sistemática. Los métodos se clasifican en métodos cuantitativos y métodos cualitativos. El método cuantitativo analiza y estudia aquellos fenómenos observables que son susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental. Su uso aplica estrategias cuantitativas con base en el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Estos pasos parten de la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y las conclusiones. El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna y externa y en la confiabilidad. Validez interna se refiere a la precisión de los datos y sus conclusiones deben reflejar una realidad empírica. Validez externa. Esta indica que el fenómeno observado no solo se da en el grupo observado, sino que es generalizable a grupos similares. La confiabilidad, por su parte, es la capacidad del instrumento que se está aplicando de producir medidas constantes acerca de un mismo fenómeno de estudio. Esta se divide en confiabilidad interna y confiabilidad externa. Ahora hablaremos del método cualitativo. ¿Pero qué es un método cualitativo? El enfoque cualitativo debe ser holístico e integral. Trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. La metodología cualitativa de investigación usualmente suele ser humanista, porque se estudian los métodos sobre el modo de cómo se ven las personas. Es ideográfica porque se describen los fenómenos mediante categorías y subcategorías. Estas pueden establecer inferencias posibles de acuerdo con los patrones de categorías. Tipo de investigación. Hernández 2003 señala 4 tipos de investigación. La investigación exploratoria, que pretende familiarizar al investigador con un tema que no se ha investigado antes. Las investigaciones correlacionadas pretenden visualizar cómo se relacionan o no se relacionan diversos fenómenos entre sí. Los estudios descriptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno en sus componentes. Y los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos, fenómenos físicos o sociales. Diseño de investigación. El diseño consiste en la forma práctica y concreta de responder al problema de investigación y a lo planteado en los objetivos. Según Hernández 2003, define el término diseño como el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Un estudio puede seleccionar uno o más diseños de investigación y aplicarlos. Existen diferentes tipos de diseños. La investigación experimental, que está relacionada a los estudios cuantitativos. Investigación no experimental, que se relaciona a estudios de tipo transeccionales o transversales y longitudinales. Este diseño de investigación no experimental
Se puede aplicar en ambos enfoques, tanto en el enfoque cuantitativo como en el cualitativo. En la selección del diseño de investigación, hablaremos de la selección de los informantes, que dependen del paradigma de investigación, de la elaboración de la muestra, el objeto de estudio y el ámbito de la investigación. En una investigación cualitativa, el número de informantes no es relevante. Puede realizarse un estudio de un caso o estudios con grupos pequeños. En el caso de la educación, se ha hecho investigaciones en un aula o en varias o en toda la institución. La profundidad del estudio es lo que determina quiénes son los informantes claves y de qué manera se va a obtener la información. En la selección de los instrumentos y procedimientos de aplicaciones, una vez conocido el fenómeno que se va a estudiar, se debe elegir los instrumentos y los procedimientos que se debe realizar en la investigación. Los instrumentos de investigación que se presentan pueden ser preguntas cerradas, se consideran apropiadas para la investigación cuantitativa, mientras que para la investigación cualitativa son más útiles aquellas que permiten la observación directa, el diálogo, la entrevista, las discusiones de grupo. No obstante, la elección de las técnicas, la elaboración y aplicación de instrumentos depende de la experiencia del investigador en el manejo de las técnicas. Análisis de datos. Es un proceso continuo de exámenes de la información a medida que se obtiene, clasificando, formulando preguntas adicionales, verificando y desarrollando conclusiones. En la investigación cuantitativa, normalmente el investigador presenta la información en cuadros y gráficos estadísticos que señalan relaciones de porcentajes, frecuencias, correlaciones estadísticas entre las variables. En la investigación cualitativa, la organización y estructura de los datos es creativa. La persona que investiga puede buscar la forma que más se ajuste al tipo de información que se obtuvo. Cronograma. Al hablar de cronograma, finalmente se elabora un cronograma de actividades que permite visualizar en qué tiempo y qué actividades se van a desarrollar. El cronograma es muy útil para que quienes investigan organicen no solo el tiempo destinado al desarrollo del proyecto, sino también a los recursos financieros, didácticos, el tiempo posible para recopilar la información, especialmente si los informantes son estudiantes o docentes que no se encuentran disponibles en todo momento. El cronograma es un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo de estudio. Al finalizar este proceso se tiene una propuesta o anteproyecto de investigación lista para ser presentada y defendida ante la persona que lo va a revisar o asesorar en el proceso investigativo. Una propuesta siempre está susceptible a ajustes conforme el estudiantado va madurando el tema y revisando más biografía. Surgen nuevas inquietudes que le permiten hacer mejoras en el documento.